Muy bien, bueno, este domingo vamos a iniciar una serie nueva que está titulada Oídos Abiertos. Y está basada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, realmente los primeros capítulos y también en los primeros capítulos de Apocalipsis, porque vamos a tratar de hacer un contraste entre lo que fue la iglesia primitiva apostólica, ahorita vamos a ver a qué se refiere eso, y lo que fue también ya el inicio en relación al mensaje que se le da a las iglesias de Apocalipsis, porque Juan en el Apocalipsis les da ese mensaje, y esos dos temas los vamos a contrastar con la iglesia de hoy. Va a ser muy importante porque va a ser un examen que vamos a realizar y ese es el objetivo que realmente tenemos. Y para plantear bien el objetivo de esta serie que vamos a estar hablando hoy y los próximos 4 domingos, yo le pido que no se pierda ninguno de estas predicaciones para que tenga la secuencia adecuada de lo que estaremos hablando, y también que si usted cree que va a ser de bendición o si tú crees que va a ser de bendición para alguien más, lo puedas compartir con toda confianza. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5 dice, Segunda de Corintios 13, 5, examínense para saber si su fe es genuina, pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Este es un versículo muy interesante porque nos habla primeramente de examinarnos, de examinar si nuestra fe realmente es genuina, y nos dice al final también que podríamos reprobar el examen, y eso es algo pues triste de pensar. Y bueno, esto nos lleva a que en estos tiempos de pandemia, de contingencia que estamos viviendo pues a nivel mundial como ningún otro en la historia contemporánea que nos ha tocado vivir, nos hace estar en un momento de oportunidad donde podemos de una manera humilde buscar autoexaminarnos, hermanos. Entonces esa es la idea de esta serie, que nos podamos autoexaminar de manera, obviamente como dice la palabra, de manera personal, pero también como iglesia. Como iglesia podamos ver cuál es nuestra situación, porque yo creo que este momento histórico nos está ayudando a meditar, a reflexionar en qué estamos haciendo, cuál es nuestra postura delante del Señor, en dónde está puesta nuestra fe. El mes pasado estuvimos hablando precisamente por eso, por la fe, si nuestra fe realmente es una fe que nos ayuda a honrar al Señor o solamente tenemos una fe teórica, de conocimiento pero no de práctica. Entonces todo esto nos está llevando a un momento de oportunidad donde podemos autoexaminarnos y saber si realmente nuestra fe es genuina. Y también quiero decirte algo, si tu fe sientes que entonces no es genuina, pues entonces tenemos la oportunidad por parte del Señor de poder hacer algo al respecto, de poder pues hacer los cambios que tenemos que hacer con la ayuda del Espíritu Santo para poder honrar al Señor por medio de nuestra fe. El versículo central de toda esta serie, muy importante que lo tengas en mente, porque este va a ser el versículo central de todo lo que vamos a estar hablando. ¿Y cuál es este versículo central? Está en Apocalipsis capítulo 2 versículo 11. Apocalipsis capítulo 2 versículo 11. Pon mucha atención lo que dice aquí la Escritura. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Voy a repetir este versículo, es muy importante. Apocalipsis 2:11. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Muy importante en este versículo central recalcar que nos habla acerca de tener oídos para oír. Pareciera ser que de alguna manera implícita, yo pensaría, diera a entender que hay quienes tienen oídos de adorno nada más y que no los usan para oír. Eso es muy interesante, ¿verdad?
porque aquí dice quien tenga oídos para oír. Ahora, entonces tenemos esa parte, oídos para oír, no nada más para ponerles aretes, ¿verdad? El caso de las hermanas, o para lavarnos cuando nos bañamos, si es que no nos lavamos, etcétera, etcétera. Pero oídos con los que realmente podamos oír. Ahora, viene también una parte muy importante de esto que va a ser central también en lo que vamos a estar compartiendo en esta serie, y es oír a quién. Aquí nos dice para que puedan o deba escuchar al Espíritu, es decir, oír al Espíritu Santo. Aquí esto es muy importante, más que a nosotros mismos. ¿Por qué esto es muy importante? Es muy importante porque muchas veces, y más en este tiempo de motivación y de tantos discursos de tú puedes, tú lo lograrás y tú eres lo máximo, es muy fácil que podamos decir, voy a hacerme entonces un autoexamen, como dice la Biblia, voy a empezar a autoexaminarme, y empezamos a autoexaminarnos, nos empezamos a comparar con otros, empezamos a comparar con otras iglesias, con otros hermanos, y entonces llegamos a un punto donde decimos, no, pues estoy re bien, salí con 9, con 10, ¿verdad? Qué bárbaro, Señor, tienes un gran hijo, Señor, mira, aquí estoy, siéntete orgulloso de mí. Pero eso es cuando nos escuchamos a nosotros mismos. Pero como dice aquí Apocalipsis, cuando tenemos un oído que escucha al Espíritu, porque si ponemos atención en el versículo, usa la palabra Espíritu con E mayúscula, porque hace referencia al Espíritu Santo, no a tu espíritu, sino al Espíritu Santo. Entonces ahí la cosa cambia, porque cuando el Espíritu Santo llega, nos empieza a hablar y nos empieza a decir cosas que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta, o que ya nos habíamos dado cuenta, pero que habíamos guardado en un baúl para no verlas, o que no nos queríamos hacer conscientes de ellas. Pero el Espíritu llega, y cuando el Espíritu llega y tú tienes oídos abiertos para escucharlo, sin duda la calificación va a ser muy diferente de tu examen o de mi examen o nuestro examen. En lo personal o como iglesia, probablemente podríamos ser que pudiéramos reprobar. Atención aquí, recuerda, tenemos que tener humildad para poder ser autoexaminados y escuchar la voz del Espíritu. En Juan capítulo 16 versículo 8, Juan capítulo 16, 8 dice lo siguiente: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Esto es tan cierto en nuestros días, porque la realidad es que muchas personas se consideran que son buenas personas, pero llega el Espíritu Santo y entonces te empieza a tratar en tu corazón y te empieza a decir, no eres bueno. Delante de un estándar de un Dios 3 veces santo, eres mugre, eres pecador. Perdón por lo que estoy diciendo. La Escritura sí no lo dice. Nos dice que eso somos, a diferencia del estándar del Señor. Recuerda que esta característica de Dios, de su santidad, que nos dice que es 3 veces santo, es la única característica que lo menciona de triple manera. No, la Escritura no dice Dios es 3 veces amor, ¿verdad? O sea, Dios es amor, 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 ¿verdad? O Dios es fidelidad, fidelidad, fidelidad. La Escritura dice Dios es santo, santo, santo. Entonces, cuando nos comparamos con la santidad de Dios y el Espíritu Santo llega, y entonces Él convence y te dice, ¿sabes qué? Delante de Dios, hasta tu mejor obra, la mejor obra que hayas realizado, no es nada, porque Él es 3 veces santo. Entonces el Espíritu Santo nos puede convencer. De ahí la importancia, hermano y hermana, de que abramos nuestros oídos al Espíritu Santo, no a nosotros mismos, no a nuestras filosofías, nuestra idea de lo que es bueno, lo que es malo, nuestra propia bondad. No, abre tus oídos al Espíritu Santo, y si esto sin duda lo debes de encaminar con la Escritura, porque el Espíritu Santo te va a guiar a lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso es muy importante. Entonces, este punto no lo olvides. Al autoexaminarte, abre tus oídos para que el Espíritu Santo te pueda convencer. Más adelante, en el capítulo también 16 de Juan, en el versículo 13, hablando del Espíritu Santo, también dice así. Recuerda, esto lo está diciendo el Señor Jesucristo. Y dice, cuando venga el Espíritu de verdad, atención, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. 2 veces se repite la palabra verdad de una manera bien rápida aquí en este versículo. Y dice así, Él no hablará de su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá
en el futuro. Aquí el punto a recalcar es que Él nos guiará a toda verdad. Entonces el Espíritu Santo, al autoexaminarnos, al tener un oído abierto, como dice Apocalipsis, lo que va a hacer es convencernos de nuestra realidad, de cómo estamos, de nuestra situación. Va a hacer un diagnóstico y probablemente también nos va a expedir una receta de qué es lo que debemos de hacer. Cosa que veremos muy relacionada a Apocalipsis 2 y 3, donde el Señor le habla, donde el Espíritu le habla a las iglesias, y veremos algo al respecto en su momento. Pero entonces, en nuestro caso, como introducción a este tema, lo que yo quiero pedirte, hermano, de todo corazón, que este domingo y los 4 que vienen, tú tengas, y yo y nosotros como iglesias tengamos un corazón humilde, oídos abiertos delante de Dios, para que el Espíritu nos hable y nos diga, aprovechando este tiempo de contingencia, nos dé una radiografía de cómo estamos, nos dé un diagnóstico y nos dé una receta de qué es lo que necesitamos, porque son tiempos donde podemos acercarnos más al Señor. Mucha gente, y lo digo con mucho respeto, en la actualidad está muy preocupada porque si estos tiempos son los últimos tiempos, porque si ya viene la marca de la bestia o no viene la marca de la bestia. Yo te quiero pedir que no te preocupes tanto por eso. Tú confía en el Señor, de Él son los tiempos, pero sí aprovechemos para ponernos a cuentas con el Señor, para estar bien con Él, para abrir nuestros oídos, para arrepentirnos de todos los pecados que a lo mejor todavía nos arrastran y poder ser siervos útiles para Él. Yo le estoy pidiendo al Señor, y no es que yo se lo pida, sino que yo creo que muchos hermanos seguramente están orando igual, que después de que pase esta contingencia, valoremos tantas cosas para servir con mayor fuerza al Señor, para servir con mayor integridad al Señor, con más compromiso, y nos dejemos de chiquiadeces cristianoides. Entonces, hablando de este asunto en cuestión de la iglesia, hay un canto, y ya para hacer empezar a hacer estos autoanálisis, hay un canto de un compositor, un cantante cristiano, Marcos Vidal. A lo personal se me hace en sus letras muy centradas, y tienen una letra que se llama Cristianos, y yo quiero leérselas así. No se las voy a cantar porque si no luego lo voy a echar a perder. Mejor se las voy a leer. Y dice así, fíjense muy bien cómo dice. Dice así: antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, vean cómo se aman. Hoy al contemplarlos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a ser murallas, olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor. Que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón. Y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecía y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Unos hablan lenguas y otros presumen de virtud. Y el mundo muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? Esta es una imagen que a mí me parece
muy ad hoc con la situación de la iglesia actual, tristemente. Somos una iglesia que está pecando mucho en ese sentido, y me refiero al cuerpo de Cristo, y también lo que nos toque como iglesia local, tenemos que recibirlo y hacer algo al respecto. Pero hay mucho que tenemos que hacer. Esto nos hace ahora contrastar y pensar en qué es lo que pasaba o cómo era la vida entonces de la iglesia apostólica primitiva. Porque hubo un tiempo en que la historia de la iglesia fue otra, en que la dinámica de la iglesia fue otro al mover, y es parte de lo que nos narra de una manera muy bonita esta letra, pero que nos deja muy en claro sobre todo la escritura. ¿Qué pasaba con la iglesia primitiva, con la iglesia apostólica primitiva? ¿Por qué le llamamos así? Esta iglesia apostólica primitiva, es decir, la primera iglesia de Jesucristo, la podemos situar de los años del 30 al 100 después de Cristo, de los años 30 al 100 después de Cristo. Y ahí es donde toma el término de apostólica, porque es realmente donde los apóstoles del Señor, los discípulos del Señor que se convirtieron en sus apóstoles, fueron los que estuvieron a cargo de la iglesia. En su principio, principalmente Pedro, Juan y Jacobo estaban a cargo de la iglesia. Estaban al pendiente de lo que sucediera, apoyados de los otros discípulos también. Y esto tomó más o menos un transcurso de 70 años, una vida de 70 años más o menos, hasta el tiempo en que llega Juan el Amado, que podríamos reconocerlo como el último de los apóstoles, testigos de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús. Y allí comienza otra etapa, pero ya lo veremos eso. Aquí lo principal es que tengas muy en claro en esta línea de tiempo que la iglesia primitiva apostólica es llamada así primitiva porque fue la primera, y es llamada apostólica porque estaba dirigida por los apóstoles que habían estado directamente en el ministerio de Jesús en la tierra, quienes habían sido testigos directos del ministerio, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Esto estamos hablando de un periodo de alrededor de 70 años en los que la iglesia vivió una dinámica muy interesante. En Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47, vemos una narración muy preciosa de cuál era la vida de la iglesia primitiva apostólica. Vamos a leerlo, vamos allí a Hechos 2, versículos del 42 al 47, y vamos a ir haciendo un análisis, vamos a ir trabajando de manera paulatina con estos versículos. Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47, dice así, versículo 42, todos los creyentes, atención aquí, todos los creyentes, no solamente unos, porque actualmente tenemos simpatizantes en las iglesias y tenemos creyentes en las iglesias. A lo mejor algunas están 50-50, ¿verdad? 50 y 50%, a otras 80, a lo mejor otras 10, yo no sé, solo Dios sabe y el Espíritu Santo. Pero aquí dice que en la iglesia primitiva todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Estaban poniendo mucha atención en los apóstoles porque sabían que ellos habían sido testigos directos del ministerio del Señor Jesucristo. Ellos habían seguido de manera literal por los caminos, por los valles, por las costas, por donde se movía nuestro Señor Jesucristo. Lo habían seguido y fueron testigos de eso. Qué maravilloso debió de haber sido eso, debió haber sido algo precioso. Entonces los creyentes estaban atentos a las enseñanzas. ¿Qué tan atentos estamos hoy en día a las enseñanzas de la Escritura? Hoy tenemos la revelación completa, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, que nos da este canon bíblico por medio del cual podemos conocer la voluntad de Dios. ¿Qué tan atentos estamos o qué tan dedicados estamos a la enseñanza de las Escrituras, no? Bueno, aquí vemos en el versículo 42 que en ese tiempo todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Y viene enseguida a la comunión fraternal. Qué bonita palabra fraternal,
porque tiene que ver mucho con la hermandad, con la comunión que podemos tener como hermanos en Cristo, como esta familia que somos en la fe, que yo creo que una de las cosas que nos está enseñando también esta contingencia es de verdad que cuando esto acabe, de verdad nos apapachemos en el amor del Señor como debe de ser, y no nada más nos veamos como un club social de domingo a domingo, ¿no? Sino que entre semana tengamos cuidados unos de otros, sino que entre semana realmente nos procuremos, que guardemos este amor fraternal. Bueno, aquí nos dice que la iglesia primitiva también estaba dedicada a la comunión fraternal. Dice, a participar juntos en las comidas. Aquí en la versión NTV, entre paréntesis tiene, entre ellas, la cena del Señor. Es decir, no solamente era la cena del Señor en la que participaban todos unidos, sino que en las demás comidas también estaban participando juntos. Yo me imagino que de repente se iban a la casa de alguno y comían ahí, ¿verdad? Y acababan con la alacena y lo que ven en la cocina, y luego se iban a otra y también, y estaban compartiendo lo que tenían con amor. Porque ellos habían recibido mucho del amor de los apóstoles en este caso, que habían sido testigos del amor de Cristo Jesús. Y también, atención, muchos de los creyentes seguramente fueron testigos también de algunos de los milagros y de parte del ministerio del Señor Jesucristo, de manera directa. Dice aquí entonces que participaban también juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. Esto es muy importante para la iglesia primitiva apostólica, porque la muerte y la resurrección del Señor fue parte central de esta iglesia. El hecho de tener muy presente y de muchos de ellos haber sido testigos incluso oculares de la ascensión del Señor Jesucristo, entonces esto hacía parte central de su fe. El decir, sabemos que el Señor Jesucristo murió en la cruz, sabemos que resucitó y sabemos que regresó a los cielos. Y ellos estaban muy conscientes de eso. 2000 años después, tú y yo debemos de tener la misma convicción, debemos de tener la misma fe de que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, nos mostró la verdad, nos dio testimonio de la verdad, murió en la cruz del Calvario por nosotros y resucitó al tercer día. Eso lo debemos de tener, pero bien comprendido y con toda nuestra fe, nuestra convicción en ello. Bueno, por eso era importante la cena del Señor también. Y nos dice también aquí la Escritura en el versículo 42 que también se dedicaban a la oración. Hubo una vez unos tratados por ahí que se llamaban los Chic y eran muy entretenidos porque tenían muchos monitos. Entonces uno los leía y se la pasaba muy bien. Y me acuerdo que entre los Chic había un libro que se llamaba ¿Por qué no hay avivamiento? De hecho es un libro interesante que yo creo que se apega mucho hoy. Y en el libro había una imagen donde se veía, estaban en los anuncios de la iglesia, clásico anuncio afuera de la iglesia donde tienen ahí la reunión a tal hora, los domingos, los miércoles, etcétera. Pero llegaba un momento donde decía, la reunión de oración los viernes de las 10 a las 10:20 de la noche, lo decía abajo. Y la reunión del ensayo del grupo de alabanza es los sábados de las 4 a las 8 de la noche, habrá refrigerio. Entonces, ahí vemos nosotros, ¿no? Cómo, desgraciadamente, desde entonces. Ahora, aquí hay un punto muy interesante. Este libro chic, cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Hay gente riéndose por ahí. Pero bueno, el punto aquí es este. Este libro fue de hace 30 años. Imagínense. Ahora la situación, ¿no? Y hay una dinámica ahí que ha cambiado y a veces nuestras prioridades en la iglesia, eso también lo veremos las siguientes semanas, pero las prioridades como iglesia han cambiado mucho. Estamos más enfocados a la comodidad que a la misión o al llamado que Dios nos ha hecho, pero lo veremos en su momento. Pero dentro de esto aquí vemos que los creyentes se dedicaban a la oración. Qué importante es, hermanos, dedicarnos a la oración, dedicarnos como iglesia de Cristo a orar. Yo le doy gracias a Dios por un grupo que hay dentro de la iglesia y que utiliza los medios digitales aún y ahorita con mayor razón para orar. Quienes están viendo saben a quiénes me refiero. Pero este grupo ha sido de mucha bendición porque nos ha ayudado mucho. Hemos puesto ahí peticiones de oración y hemos escuchado testimonios de mucha bendición, cómo el Señor ha respondido en su voluntad
a muchas de las oraciones y las hermanas que forman este grupo son fieles y constantes, están orando diariamente están orando y ponen las peticiones de oración, entre ellas se dividen la oración. Yo creo que eso ha bendecido mucho la iglesia. Yo le doy gracias a Dios por la vida de nuestras hermanas que forman este grupo, pero como iglesia debemos de estar al frente. Los hombres deberíamos de ser los primeros de, como decían por ahí, ¿verdad? De rodilla pelada, ¿verdad? O sea, de estar orando al Señor, de estar, ¿qué oramos, hermano? ¿Cómo nos coordinamos? Pero yo creo que yo le pido al Señor que el Espíritu Santo nos hable, que nos dé sus oídos para oír y que podamos ir sensibilizándonos, meditando y aprendiendo lo que el Señor quiere que aprendamos en estas semanas para hacer algo al respecto lo más pronto posible y más aún cuando termine esta contingencia con la ayuda del Señor, si es su voluntad. Versículo 43 nos sigue hablando acerca de cómo era la dinámica de la iglesia primitiva apostólica. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Coma, ahí es una coma. Dice, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. ¿Cuánta falta hace que el Señor nos ayude a entender cuál es el temor reverente delante de Él? Hemos caído incluso a veces hasta en utilizar la escritura en chistes, ahora que los memes están tan de moda y se nos hace tan fácil utilizar la escritura de esa manera, mal usar los ministerios. Creo que hace mucha falta también que tengamos un temor reverente delante del Señor, delante de recordar quién es Él, delante de recordar a quién estamos sirviendo, recordar de qué se trata el valor tan precioso que tiene la redención por nosotros, hermano. No hemos alcanzado a asimilar, lo digo empezando por mí, no hemos alcanzado a asimilar de dónde nos rescató el Señor. Si el Señor te permitiera o nos permitiera ver por 3 segundos el infierno, yo te aseguro que diario estaríamos de rodillas dándole gracias a Dios por ese lugar del que nos ha librado. 3 segundos que nos permitiera ver el horror de ese lugar, porque es un lugar real, no es un lugar metafórico, ni es un lugar como algunos pueden enseñar, que no existe o que no va a ser para siempre. La palabra es muy clara al respecto. Pero el punto aquí es que si tú y yo, si el Señor, ¿verdad? En su misericordia, que yo creo que también su misericordia es tan grande que no nos quiere asustar tan feo, ¿verdad? Y que veamos eso. Pero si lo viéramos, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Tal vez sería otra nuestra actitud delante de Él y podríamos entender el gran valor que tuvo el que Él nos rescató del infierno y de la muerte eterna, de la segunda muerte. Demos gracias al Señor por eso y tengamos un temor reverente. Entonces la iglesia primitiva apostólica tenía un temor reverente. Y dice también, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Atención aquí. Esta es una parte que en lo personal me toca mucho, porque muchas veces me hace pensar por qué en la actualidad realmente no tenemos esa autoridad de obrar señales milagrosas y maravillas. La teología, muchos teólogos podrán decir que en ese tiempo fue necesario para que muchos se acercaran a la fe. Pero la realidad es que el Señor Jesucristo dijo que esas señales seguirían a los que creyeran en su nombre. Y esa es un área que hay que analizar. También sé por otro lado, y lo quiero decir con mucho cuidado, que también hay quienes han abusado de esto y han tomado esto para hacerse de dinero, hacerse de poder, hacerse de fama, de lo que sea. Y parte de eso ha logrado que la iglesia o parte de la iglesia tenga una mala fama en esto y que la gente al pensar en esto se diga a sí misma, no, pues sabes que yo no quiero de eso porque son puros engañadores, ¿verdad? El otra vez estaba viendo algo que me llamó mucho la atención. Yo veía un meme por ahí donde hablaban y decían que ¿dónde están ahora los cristianos y los predicadores de milagros que no se les ven los hospitales donde se están atendiendo a los pacientes con COVID? Interesante. Yo creo que si tuviéramos la autoridad completa del Señor, esto lo digo con mucho cuidado, hermano, con mucho cuidado porque obviamente debemos ser prudentes, pero tengo que decirlo porque aquí la Escritura dice que eso lo vivió la iglesia primitiva apostólica. Muy probablemente, si estuviéramos más en intimidad con el Señor,
si fuéramos más temerosos a Él, más reverentes a Él, si tomáramos más en serio nuestro llamado, probablemente el Señor nos pudiera dar la autoridad de ir y orar aún por enfermos con COVID y ver milagros de otro tipo. Pero el Espíritu nos está hablando, amén. Y es lo que tenemos que nosotros estar humildes para recibir su palabra también. Nos dice que la iglesia primitiva, dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Voy a unirlo al versículo 45, que tiene mucho que ver. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y más aún en un mundo tan materializado. Si hay una cosa que es difícil hacer, es despojarnos de todo aquello que es lo material. Qué difícil es despojarse de lo material, hermano. Y aquí nos da a entender que había hermanos que tenían propiedades y hay que hacerlo de manera muy clara, hay que explicarlo de manera muy clara esto. Hay hermanos que tenían casas, tenían haciendas, propiedades y las vendían y las daban a aquellos en necesidad. Qué interesante. Aquellos que estaban pasando algún momento de una problemática económica y ellos les apoyaban. El domingo pasado hablábamos de esto, ¿verdad? Hablábamos que estamos todos ahora angustiados con las estadísticas de cuántos infectados van de COVID, de cuántos muertos van, de cuántos recuperados, ¿verdad? Y incluso cuando escuchamos que ya se recuperaron otros 10, todos ya nos sentimos que ya la estamos librando. Pero fuera de esos números, hemos puesto poca atención en otros números. Mencionábamos la muerte de un niño por inanición o por hambre cada 5 segundos. ¿Dónde estaba nuestra preocupación en ese momento? Bueno, pues estaba en otras cosas que no honraban a Dios. Esta iglesia primitiva no hubiese pensado así. Si hubiese visto la necesidad de niños con hambre, les aseguro por relatos históricos que ellos hubieran visto la manera de atenderlos y de ayudarlos. Y aquí obviamente, repito también, no confundamos con esta labor social donde solamente se lleva la ayuda, pero no se lleva el evangelio. Esta iglesia primitiva tenía muy claro eso. Te aseguro que si llevaba algo, llevaba también el evangelio. O sea, ellos no solamente llevaban el apoyo social, sino que casi estoy convencido de esto, que llevaban también el evangelio porque lo llevaban en su vida misma. Eran testimonios vivos del poder de transformación de Cristo Jesús y de su perdón. Entonces nos dice aquí que todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. En la actualidad, volviendo a ese tema, qué difícil es a veces incluso poder ofrendar o diezmar. Y también esto es a veces causa de los abusos que han habido en las iglesias de todo tipo. Pero qué difícil es que cuando hay un corazón de algún hermano o hermana que piensa que no va a diezmar porque quién sabe qué harán con ese dinero. Es bueno que tal vez piensen eso, tiene la razón hasta cierto punto, pero aquí la realidad es, tú estás obedeciendo al Señor. Tú debes hacerlo por obediencia a Él. Tú honras a Dios con eso. Y también en el sentido de ayudar a otros. Porque qué padre es que tú puedas dar obviamente una ofrenda a la iglesia, pero qué padre también es que aparte tú puedas bendecir a alguna otra persona en necesidad. Pero esa es una situación que vivían y que practicaban de manera muy normal en la iglesia primitiva. Yo pienso que ni siquiera era como, y tal hermano vendió una casa que tenía y lo repartió para que pudieran cubrirse tales necesidades de otros hermanos. Yo creo que ni siquiera lo anunciaban porque era algo común, era algo que se daba de manera normal. ¿Qué tanto estamos nosotros aferrados a lo material? Sabes, yo estoy muy preocupado porque a veces incluso la misma fe cristiana se apoya para hablar o en favor a veces hasta de grupos piramidales. Yo estoy impresionado con eso. A veces hay compañías, no quiero decir nombres, pero donde incluso hablan, no, métete a esta compañía porque Dios quiere que tú seas prosperado, ¿verdad? Y que te vaya muy bien. Entonces, vamos adelante con eso. Y manejan la escritura como si a Dios realmente lo más que le interesara es que tú tengas mucho dinero y muchos carros y muchas casas.
Cuando lo que al Señor le interesa es que le reconozcas, es que le adores, que te rindas a Él. Ese es el interés del Señor. No va eso de la mano, no puede tener congruencia. Versículo 46. En el versículo 46 nos dice que los cristianos de la iglesia primitiva adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, ¿verdad? Es decir, le echaban doble cuchara de frijoles al taco, no hay una embarrada. Eran generosos con lo que daban para los hermanos en la fe. Es decir, cuando por ejemplo había algún evento de hermanos, estamos recolectando ropa para ir a regalar, no entregaban la ropa sucia que les sobraba. Probablemente lo que tendrían que hacer es ir a Liverpool, comprar ropa y llevarla para los niños que se les va a regalar. No daban lo que les sobraba, daban con generosidad. Sabes que esto tiene que ver mucho también con lo que hablamos el mes pasado, porque hablábamos de un Abel que dio lo mejor, no lo que le sobraba, hermano, dio lo mejor. Yo creo que el Señor nos está hablando a la iglesia. Versículo 47, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿Sabes qué sucedía aquí? Algo muy interesante, que el Señor agregaba a la comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque veían el testimonio de vida de ellos, porque la gente veía cómo se comportaban, veía cómo tomaban la vida. La realidad es que la iglesia primitiva no le tocó un tiempo de vida donde fuera todo sencillo, no era así. La realidad era otra. Lo que sucedía ahí realmente era que ellos estaban viviendo bajo un imperio romano que era muy sádico, muy fuerte. La realidad también era que estaban pasando por situaciones sociales muy difíciles, donde había muchas diferencias en la sociedad, donde había también incluso, por ejemplo, a las mujeres se les trataba muy mal, a los niños les trataba muy mal. Era una situación muy terrible la que vivían. Y los creyentes, al venir a Cristo, empezaban a ver la vida con una cosmovisión bíblica, es decir, una cosmovisión de Dios, y la gente veía eso. Vamos a ver un poco más al respecto. De hecho, al momento de hablar que se agregaban a esa comunidad cristiana, tenemos que tomar datos muy interesantes. Por ejemplo, dicen algunos historiadores que en Jerusalén, en el tiempo, en los primeros años, en los primeros momentos de la iglesia primitiva, hubo 15,000 creyentes. En Jerusalén solamente 15,000 creyentes. Esto vamos a tomarlo en perspectiva. 15,000 creyentes en una ciudad de 50,000 habitantes. Estamos hablando de un 30% de la población, es decir, un 30% de la población que se convirtió al evangelio. Un 30% de la población que cambió su vida de manera muy radical. Para que nos quede todavía más claro, te lo voy a poner de la siguiente manera. Por ejemplo, en Aguascalientes somos alrededor de 1,100,000 personas, algo así. El 30% estaríamos hablando de 330,000 cristianos, cuando creo que somos como 20,000 en Aguascalientes. Entonces 330,000 cristianos, hubiera sido algo similar, es decir, no cabríamos en las iglesias, no cabríamos. Muy interesante, a finales del imperio de Nerón ya no eran 15,000 solamente en Jerusalén, sino que ya había más de 10 millones de cristianos. ¿Cómo se expandió? Pues tuvo mucho que ver con la actitud y la vida que llevaba una iglesia primitiva apostólica. Quiero leerte algo del ministerio de Nine Marks, donde menciona alguna narración acerca de esta iglesia primitiva. Y nos dice lo siguiente, te lo voy a leer a la letra. Primero, la caridad cristiana era bastante atractiva. Los cristianos se hicieron conocidos y admirados por su bondad, no por ser enojones y criticones, ¿verdad? Y juiciosos. Se hicieron conocidos y admirados por su bondad,
hospitalidad y generosidad para con los necesitados. Quiero ampliar un poco más esto. Necesitados no está hablando solamente de los necesitados de la iglesia. Amén. Estaba hablando de los necesitados de la comunidad donde estaban viviendo. Muy bien, vamos a continuar. Dice, segundo, a diferencia de la rígida jerarquía social del Imperio Romano, los cristianos valoraban a todas las personas por igual. Los romanos en la sociedad que vivían no era así. Ellos, por ejemplo, sabemos ya que cuando nacía un niño, la mamá lo dejaba en el piso para que el papá llegara, y si el papá lo cargaba, quería decir que lo aceptaba. Pero si pasaba de largo o no le hacía caso, eso quería decir que ese niño podían matarlo o podían entregarlo a otro lugar, deshacerse de él. Y los cristianos no fueron así. Muy probablemente a muchos de estos pequeños rechazados, hubo por ahí uno que otro cristiano o cristiana que dijo, no me lo tires a la basura, dámelo, yo me lo voy a llevar. Entrégamelo, yo me hago cargo de él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La otra vez estaba viendo un video de una familia que adoptó 30 niños. Increíble, ¿verdad? A mí ya me anda con Dariel. Entonces yo me pongo a pensar, adoptar a 30 niños debe ser algo impresionante, ¿no? Y todo el amor que ellos demuestran. Gloria a Dios por sus vidas. Bueno, así era la iglesia. Por ejemplo, también a la mujer se le menospreciaba y se le veía como un ciudadano. Bueno, ni siquiera se le veía como ciudadano. No alcanzaba el nivel de ciudadana la mujer. ¿Y qué sucedió en el cristianismo? Puedes ver tú al Señor Jesucristo, que Él fue una de las personas que empoderó o incluyó también a la mujer. Él se acercaba e incluso se ofendían algunos de los religiosos de su época y decían, ¿cómo puede ser que se acerque esa mujer? Bueno, Él lo hizo y de esa manera, siguiendo ese ejemplo, los cristianos de la iglesia primitiva. Dice entonces aquí que trataban a las personas por igual. Dice, y moldeaban una comunidad que derribaba las barreras sociales. Es decir, nada de que tú eres más rico y porque eres más rico te sientas enfrente. Y tú eres más pobre por allá donde no te vean. No había esa barrera, porque delante de Dios no hay esas barreras, hermano. Tercero, según lo que menciona Nine Marks, dice, los cristianos valoraban a las personas individualmente. Qué precioso es eso. Sabían que tenían un valor. Y tan tienen un valor las personas que el Señor Jesucristo mismo dice, ¿verdad?, que tanto amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice Pedro también que está en el corazón de Dios que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto lo vivían los creyentes. Y dice, mientras que Roma daba prioridad a la unidad cívica, haciendo que la persona individual se subordinara al culto imperial, el cristianismo afirmaba la dignidad y el valor de cada ser humano. Cuarto, el cristianismo prometía el poder del bien sobre el mal. Muchos romanos creían en espíritus malignos y esta nueva fe parecía ofrecer protección contra entes demoníacos. Y no es que pareciera ofrecerla, la ofrecía. En relación con esto, también una quinta razón por la que el cristianismo era atractivo era su promesa de liberación de la muerte y la vida eterna. Por último, a medida que la persecución de cristianos, este punto es muy, muy importante, pon mucha atención en esto, porque eso también refuerza la credibilidad del Evangelio de Cristo Jesús. Fíjate muy bien. Por último, a medida que la persecución de cristianos se intensificaba, el audaz y fiel testimonio de muchos creyentes que enfrentaban la tortura y la muerte no podía ser ignorado. Algo acerca de esta fe debía de ser real, razonó la gente. ¿Por qué más morirían estos cristianos? Qué impresionante el pensar que los creyentes daban su vida porque estaban totalmente convencidos de quién era Cristo Jesús. Y la gente al ver esto decían, no cualquiera se deja torturar de esa manera y no cualquiera va a la muerte hasta cantando. ¿Sabes que había grupos que metían al circo romano que al momento de ingresar al circo, teniendo los leones enfrente, que debe ser algo terrible, teniendo los leones enfrente, entraban cantando himnos? Yo no me imagino eso. Porque si nosotros cuando estamos a veces en la alabanza, en la adoración,
y estamos cantando al Señor y de repente nos acordamos que dejamos los frijoles en la estufa, ya nos quitó la paz, ¿verdad? Qué complejo eso y qué ejemplo también de la iglesia primitiva. Quiero leerte algo más también que es muy importante. Recuerda, quiero darte esta introducción porque es importante que tengamos los fundamentos, entender, podernos autoexaminar bien. El historiador Edward Gibbon, que es un historiador muy famoso de la iglesia, tiene un libro que se llama Declinación y caída del Imperio Romano. Y él menciona 5 aspectos importantes de la iglesia primitiva apostólica. Repito, iglesia primitiva apostólica, estamos hablando de la iglesia del año 30 al año 100 después de Cristo, es decir, los primeros 70 años a partir de que el Señor Jesucristo asciende. Y estos 5 aspectos son los siguientes. Primero, el celo. Era una iglesia que tenía un celo profundo por la fe en Cristo Jesús. Era una iglesia que tenía un celo profundo por el evangelio, por poder compartir a otros, por llevar al pie de la letra lo que el Señor Jesucristo les encargó antes de partir, de ir y hacer discípulos. Número 2, la inmortalidad y la esperanza daba sentido a la vida. Los creyentes sabían y decían: el Señor nos ha prometido vida eterna, nos ha prometido un lugar en el cielo, y sabemos por lo tanto que un día estaremos con Él. Entonces todo lo que podamos tener aquí no tiene valor a diferencia de lo que tendremos allá con Él. Esto lo tenían muy presente la iglesia primitiva. Número 3, voy al siguiente punto. Recuerda, esto lo dice un historiador, Edward Gibbon. Habla de los poderes milagrosos de la iglesia primitiva. Qué impactante, de verdad, yo sigo poniendo el dedo en el renglón, porque qué impactante debe de ser para otros el ver que el Señor sigue teniendo el poder para levantar muertos, para sanar enfermos, para hacer milagros asombrosos. Él lo sigue, y lo sigue haciendo, hermano. Hay lugares donde lo sigue haciendo, pero tal vez necesitamos acercarnos, no tal vez, necesitamos acercarnos más a Él. Y esto nos lleva al punto 4 que menciona Edward Gibbon en cuestión a la característica de la iglesia primitiva, y es que la iglesia primitiva vivía una pureza y santidad única. Ahí tendríamos para hablar tanto al respecto, porque creo que si hay algo que carece la iglesia en la actualidad, o que carecemos en la iglesia en la actualidad, es de pureza y santidad. El hablar de pureza, hermano, es hablar de no mezclarse. Tú no puedes hablar de agua pura si tú le estás echando tierra a esa agua, o le estás echando algún otro ingrediente, lo que sea. Esa agua deja de ser pura, ya no es agua pura. Y la pureza está lejos en la actualidad de la iglesia. Y la santidad igual, recordando que debemos entender santidad como el estar apartados para Dios, o sea, apartarnos de aquello que nos aleja de Él, apartarnos de aquello con lo que le ofendemos, hermano. ¿Cuánta falta hace eso? Y esto lo tenía la iglesia primitiva. Y por eso a veces nos preguntamos, ¿por qué el Señor no nos escuchará? ¿Por qué el Señor no? Pues por esto, porque son barreras. Y el quinto punto que habla Edward Gibbon es acerca, muy importante, que esto nos falta mucho a muchos de nosotros, a mí en especial el segundo de lo que voy a mencionar. Uno es la unidad y el otro la disciplina. Qué importante es la unidad, qué importante es el que la iglesia esté unida, que se ame, que nos amemos. Yo sé que hay muchas denominaciones, yo lo sé, pero debemos de amarnos. Recordar que el centro es Cristo, recordar que Él nos salvó, que nos redimió, que nos debemos a Él, que somos sus esclavos. Hace rato mencionaba Dani, somos esclavos por amor. Debemos de serlo. Pero qué feo es cuando empezamos a competir. A mí me da mucha tristeza pensar que haya pastores que estén preocupados por ver quién ve más sus videos ahora en la contingencia, a ver quién tiene el récord de más vistas. No. Debemos de pensar más bien que nuestro récord esté allá en el cielo con almas. Que cuando lleguemos delante de la presencia del Señor por su gracia y para gloria del Señor, el Señor nos pueda decir: bueno, hijo, te usé para ganar a 100,000 almas,
Gloria a Dios, qué padre. En eso nos gloriaremos, pero no en lo de ahorita, hermano. Que cuál iglesia tiene mejor edificio, que cuál iglesia tiene mejor estacionamiento, mejor presupuesto, cuál pastor tiene mejor sueldo. No, eso es estar errando demasiado. ¿Cuál pastor estudió en el mejor instituto? ¿Cuál sabe más? ¿Cuál ha leído más libros? No, no. Debemos estar unidos en la fe en Cristo. Y lo digo con mucho amor. ¿Cuánta falta hace esa unidad? Tal vez si tuviéramos una unidad más en ese sentido, seríamos ya los 330,000 cristianos que deberíamos de ser, ¿verdad? En la iglesia hemos orado porque el Señor nos permita ser de influencia al 1% de Aguascalientes. Y nos falta mucho por trabajar. Y el segundo aspecto aquí es la disciplina. ¿Qué quiere decir la disciplina, hermano? Muchos aspectos. Yo en lo personal tengo que confesar que le batallo mucho con esa área. Porque la disciplina tiene que ver con desde la hora que te duermes, la hora que te levantas, que estás comiendo. Muy interesante, ¿verdad? Que hoy en la actualidad, de la otra vez estaba viendo una predicación del pastor Núñez. Hicieron algo así como un Zoom. Y él decía que él es médico. Y él decía que una de las áreas que está afectando más a los de COVID, pues son aquellos que no tienen buenos hábitos alimenticios. Interesante. Y olvidamos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Entonces ahí, ¿qué necesitamos? ¿No? Disciplina. Ayer platicaba con un matrimonio bello que me decía que ellos tienen devocionales cada mañana se juntan a tener un devocional. Y que a veces llegan momentos donde ya lo hacen por inercia, ¿no? Pero llegan otros momentos donde eso cambia. Lo que quiero llegar es esto: qué bueno que sigan teniendo la disciplina, aunque a veces sea por inercia, pero que sigan teniendo la disciplina, porque el Señor se va a encargar de volverlos a traer a su fuego. Pero peor es cuando pierdes la disciplina y dices, ya para qué lo hago, ¿no? Disciplina. La iglesia necesita disciplina y eso nos afecta mucho y nos lleva a otro punto. Qué difícil es ahora entrar en disciplina en la iglesia. Porque cuando alguien te dice, ¿sabes qué, hermano? Mejor ahorita, espera un momento, queremos que te prepares más, hermano, hermana, que crezcas más en el Señor, dale una pausa a tu ministerio. Hay quienes lo toman muy bien, gloria a Dios, pero hay quienes lo sienten como una ofensa. Y también, atención, hay quienes también utilizan de manera muy mala la disciplina para poder sacar beneficios propios. Eso ya tiene que ver con el liderazgo y el pastorado, hermanos. Que a veces como, no, ese hermano me cae mal porque no me escuchó la otra vez que le dije esto y ahora lo voy a acabar, ¿no? Y es un grave error. Bueno, la iglesia primitiva era unida y disciplinada. Vamos entrando ya casi a la parte final de esta introducción. Hay otro historiador también que yo quiero recomendarte que puedas leer si tienes tiempo. Es Philip Schaff. Y él tiene un libro que se llama Historia de la Iglesia Cristiana. También te voy a leer lo que él menciona acerca de cómo eran los creyentes. Dice, los creyentes eran modestos y humildes. Fíjate, esto está muy bonito porque me suena a mí hasta como de manera poética cómo lo menciona. Dice, modestos y humildes, pequeños e insignificantes. Ahí se acabaron las corbatas y los trajes, ¿verdad? Modestos y humildes, pequeños e insignificantes en su apariencia, pero con la firme conciencia de su origen divino y su destino eterno. Sin plata y sin oro, pero ricos en dones y poderes sobrenaturales. Quiero hacer una pausa aquí. Te invito a que me ayudes a orar, porque nosotros seamos creyentes y que se añadan a la iglesia creyentes, más allá de con grandes cuentas bancarias, que vengan con esto, con muchos dones y con muchos poderes sobrenaturales de Dios. Qué impactante sería eso. Dice enseguida, haciendo esta narración, fuertes en fe, fervientes en amor, gozosos en esperanza, cargando en esperanza y llenos en sus vasos, y cargando en sus vasos terrenales los tesoros imperecederos del cielo. Se presentan a sí mismos en el escenario de la historia. Fíjate cómo se presentaban, y esto lo dice este historiador. Se presentan a sí mismos en el escenario de la historia como la única religión verdadera y perfecta para todas las naciones.
Usa aquí la palabra religión, que a veces tenemos ese conflicto con esa palabra, pero quiero cambiártela un poco. Con la única relación y verdadera y perfecta para todas las naciones, que es Cristo Jesús. Quiero cerrar con 2 preguntas y un versículo más. Las preguntas son: ¿qué tanto? Y yo quiero pedirte que en tu oración en esta semana ores al Señor y te lo preguntes. La primera es: ¿qué tanto nos parecemos a los cristianos de la iglesia primitiva apostólica? Y esto no lo estoy diciendo para cerrar bonito, ni decirlo como que, ay, qué cierre de predicación. No, no, no. Por favor, hermano, llévatelo de veras en tu mente y en tu corazón. ¿Qué tanto nos parecemos en lo personal y como iglesia? ¿Qué tanto nos parecemos a la iglesia primitiva apostólica? Si hiciéramos ese autoexamen y el autoexamen se basara en compararnos con ellos, ¿qué calificación obtendríamos? No lo respondas ahorita, piénsalo. ¿Cómo nos iría? Segunda pregunta, que tiene mucho que ver con lo primero que te pregunté. ¿Qué tan dispuestos estamos a autoexaminarnos en lo personal y como iglesia? Y decir, oh Señor, pues sí estoy muy lejos de ser un cristiano, como un cristiano primitivo apostólico. Estoy lejos, Señor, pero ayúdame. Y es ahí, hermano, donde encaja perfectamente lo que estaremos viendo y que nos dice Apocalipsis capítulo 2, 11. Apocalipsis capítulo 2, 11. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la muerte segunda. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias porque seguimos disfrutando de tu gracia y de tu misericordia, Señor, de tu paciencia. Seguimos disfrutando de tu protección, muchos de nosotros, aún en medio de tiempos de pandemia y de contingencia, y tú sigues fiel, Señor. Y al mismo tiempo tienes la bondad de hablarnos. Señor, ¿qué nos quieres decir? Señor, ¿qué nos quieres hablar? ¿Qué quieres que transformemos con el poder de tu Espíritu en nuestra vida? De tal forma que seamos la iglesia por la que tú vienes algún día, Señor. Ay, Señor, cuánto nos hace falta, cuánto me hace falta, Señor, ser, Señor, como ese cristiano, Señor, de la iglesia primitiva, y cuánto nos hace falta como iglesia en general ser como esos creyentes y no estar con cosas absurdas y tontas, Señor, en las que desperdiciamos el tiempo que tú nos das, ese tiempo terrenal que tú nos das, que en tu sabiduría va ligado al kairos, es decir, a tu tiempo, Señor. Pero por estar distraídos y entregados a otras cosas, no somos sabios para entender tus tiempos. Si desperdiciamos nuestro tiempo terrenal, ¿qué podemos esperar de tus tiempos, Señor? Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, como iglesia local, que yo y mis hermanos, me pongo yo primero, Señor, porque así debe de ser, y yo y mis hermanos, el cuerpo aquí en la iglesia local, aprendamos, Señor, de esta situación y anhelemos ser, Señor, la iglesia santa por la que tú vienes, pura y sin mancha, dice tu palabra. Ayúdanos, Señor. Sabemos que es la sangre del Cordero, pero hay mucho que tenemos que hacer, Señor, porque fe sin obras es fe muerta, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Señor, muchas gracias, bendito Padre, por este tiempo. Gracias porque nos hablas como cada domingo. Te pido en el nombre precioso y poderoso de Jesús que nos ayudes a buscar cada vez más tu presencia. Que tú seas nuestro mayor tesoro y no midamos nuestro amor a ti solamente por cuánto te podamos servir, sino por cuánto deseemos conocerte, Señor, en intimidad, a través de tu palabra, en oración. Que no caigamos en el error de servir, Señor, la iglesia, fuera de ella, predicando a un Dios que tal vez nosotros mismos no conocemos, que por eso no somos cambiados, no somos transformados. Yo te pido y te ruego en el nombre precioso y poderoso de Jesús que con el poder de tu Espíritu Santo nos ayudes para poder nosotros ser cada vez más como tú, mostrarte más a ti, Cristo Jesús, amarnos los unos a los otros, Señor, y que se nos conozca como tus discípulos por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Ayúdanos, bendito Padre, a poner en alto tu nombre, a glorificarte, Señor, con nuestras vidas en todo momento, en toda situación. Te pido por la iglesia en general, por la iglesia universal, y que vivamos unidos como cuerpo, pero unidos, Señor, en tu glorioso evangelio. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Familia, pues hemos terminado este domingo. Les deseamos una excelente semana. Les amamos mucho. Dios los bendiga. Gracias.